El 13 de abril de 2029, un viernes por la noche, un asteroide del tamaño de una catedral cruzará el cielo tan cerca de la Tierra que será visible a simple vista desde Europa, África y Asia. No necesitarás telescopio, no necesitarás aplicación especial, solo mirar hacia arriba. Apophis, nombrado por el dios egipcio del caos, pasará a apenas 31.000 kilómetros de nuestra superficie, más cerca que muchos de nuestros propios satélites. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Ese momento de 30 minutos en que Apophis cruce nuestro cielo podría cambiar su trayectoria de maneras que aún no comprendemos completamente. Y dos versiones de ese futuro son dramáticamente diferentes. Hoy exploraremos las dos caras de Apophis, el espectáculo y la amenaza silenciosa que podría seguirle. Si te fascinan estos momentos en que el cosmos roza nuestra existencia, no olvides suscribirte al canal. Para entender por qué Apophis es tan extraordinario, primero necesitamos situarlo en contexto. Cada día, cientos de pequeños meteoritos entran en la atmósfera de la Tierra y se desintegran antes de llegar al suelo. Son inofensivos y la mayoría ni siquiera los notamos. Ocasionalmente algo más grande cae, como el meteorito de Chelyabinsk en 2013, que explotó sobre Rusia con la energía de aproximadamente 30 bombas atómicas, rompiendo ventanas en una ciudad entera y lesionando a más de 1.500 personas. Pero Apophis es diferente en escala y en naturaleza. No es un visitante anónimo que pasa inadvertido. Es un asteroide bien conocido, bien estudiado, con nombre propio y con una historia que ha mantenido a los astrónomos en vela durante más de 2 décadas. Apophis fue descubierto el 19 de junio de 2004 por los astrónomos Roy Tucker, David Tholen y Fabrizio Bernardi, en el observatorio Kitt Peak en Arizona. El nombre oficial es 99.942 Apophis. En la mitología egipcia, Apophis era la serpiente del caos, el dios de la oscuridad y destrucción, el eterno enemigo del dios Sol Ra. Los astrónomos que lo nombraron quizás tenían un sentido del humor oscuro, o quizás simplemente estaban siendo proféticos. Porque en diciembre de 2004, apenas 6 meses después de su descubrimiento, los cálculos iniciales de la trayectoria de Apophis provocaron algo sin precedentes en la historia de la astronomía planetaria. Una alerta de impacto real. Los astrónomos calcularon que había una probabilidad de 2,7% de que Apophis impactara la Tierra el 13 de abril de 2029. 2,7%. Suena pequeño, pero para poner esto en perspectiva, las probabilidades de ganar la lotería son de aproximadamente 1 en 14 millones. Las probabilidades de que te caiga un rayo en tu vida son de aproximadamente 1 en 15.000. Una probabilidad de 2,7%, casi 1 en 37, de que un asteroide del tamaño suficiente para destruir una ciudad entera impactara la Tierra, era una crisis real. En la escala de peligro de Torino, que va del 0 al 10, y se usa para clasificar amenazas de impacto de asteroides, Apophis fue brevemente clasificado en 4, el nivel más alto jamás asignado a un objeto real. Nunca antes ni después un asteroide había alcanzado ese nivel en la escala oficial de Torino. Lo que siguió fue un periodo de febril actividad científica. Astrónomos de todo el mundo apuntaron sus telescopios hacia Apophis, buscando datos adicionales para refinar los cálculos. En enero de 2005, con más observaciones, la probabilidad de impacto en 2029 fue descartada. Apophis no impactaría la Tierra en 2029. El mundo exhaló un suspiro colectivo de alivio, aunque la mayoría de la gente nunca supo lo cerca que había estado de una crisis real. Pero la historia de Apophis no terminó allí. Porque aunque el impacto de 2029 fue descartado, surgió una nueva preocupación: los keyholes. Un keyhole, literalmente un agujero de llave en inglés, es una región pequeña y específica del espacio. Si un asteroide pasa exactamente a través de un keyhole durante un acercamiento cercano a la Tierra, la gravedad del planeta
lo redirige de tal manera que impactará en un acercamiento futuro. Para Apophis se identificó un keyhole crítico. Si en su paso de 2029 el asteroide cruzaba exactamente por una región de apenas 600 metros de ancho en el espacio, la gravedad terrestre lo enviaría de vuelta en una trayectoria de impacto para el 13 de abril de 2036. Sí, exactamente 7 años después. La misma fecha, un 13 de abril, 7 años más tarde. Esta coincidencia en las fechas no es casualidad, es el resultado de las matemáticas precisas de la mecánica orbital. La resonancia gravitacional entre la Tierra y Apophis es tal que los acercamientos ocurren con múltiplos de 7 años. Es como un reloj cósmico implacable. La probabilidad de que Apophis atravesara ese keyhole específico y regresara para impactar en 2036 fue calculada inicialmente en aproximadamente 1 en 45.000. No enorme, pero tampoco despreciable para un objeto de ese tamaño. Sería suficiente para tener en la pantalla de radar de la defensa planetaria. Y luego, en 2016, la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA, que estaba viajando hacia el asteroide Bennu para recoger muestras, realizó maniobras que permitieron mediciones muy precisas del efecto Yarkovsky sobre Apophis. El efecto Yarkovsky es una fuerza sutil pero acumulada causada por la presión de radiación del Sol sobre un asteroide en rotación. La superficie del asteroide absorbe la luz solar y la reemite como calor, y esta emisión térmica asimétrica ejerce una pequeña pero continua presión que puede cambiar la órbita del asteroide con el tiempo. Las mediciones del efecto Yarkovsky sobre Apophis refinaron los cálculos, y en marzo de 2021 la NASA hizo un anuncio definitivo. La probabilidad de impacto de Apophis en 2036 fue descartada por completo. El asteroide no impactará la Tierra en ese año, ni en ningún otro en los próximos 100 años, que los astrónomos han podido calcular con precisión. El mundo volvió a respirar. Las alarmas se apagaron. Los planes de emergencia fueron archivados. Apophis fue degradado de amenaza a curiosidad astronómica, de potencial destructor a turista cósmico interesante. Pero hay algo fascinante en esta historia que a menudo se pierde entre los anuncios de no hay peligro. El paso de 2029 seguirá siendo el acercamiento más cercano de un asteroide de ese tamaño a la Tierra en la historia humana registrada. Y ese acercamiento, aunque seguro para nosotros, no será sin consecuencias. Para el asteroide mismo, pasar tan cerca de la Tierra será una experiencia transformadora en el sentido más literal. Y las consecuencias de esa transformación son lo que hace que la historia de Apophis sea mucho más interesante que un simple asteroide pasa cerca y sigue de largo. Cuando hablamos del paso de Apophis en 2029, tendemos a enfocarnos en lo que Apophis podría hacerle a la Tierra. Pero hay una pregunta igualmente fascinante que casi nadie hace. ¿Qué le hará la Tierra a Apophis? La respuesta es sorprendente. En esos 30 minutos en que Apophis esté en su punto más cercano a nuestro planeta, la gravedad terrestre ejercerá fuerzas sobre el asteroide que ningún objeto ha experimentado en la historia humana registrada. Y estas fuerzas cambiarán a Apophis de maneras fundamentales y permanentes. Empecemos con lo más dramático, las fuerzas de marea. Cuando un objeto se acerca a un cuerpo masivo como la Tierra, la gravedad no actúa de manera uniforme sobre él. El lado del objeto más cercano a la Tierra experimenta una atracción gravitacional ligeramente mayor que el lado más lejano. Esta diferencia en la fuerza gravitacional a través del cuerpo del objeto se llama fuerza de marea. Para objetos cotidianos, estas fuerzas de marea son completamente insignificantes. Pero para un asteroide de 370 metros de diámetro, pasando a 31.000 kilómetros de la Tierra, las fuerzas de marea serán lo suficientemente significativas como para causar cambios detectables en la estructura interna del asteroide. Los científicos han calculado que durante el paso de Apophis, las fuerzas de marea podrían reorganizar el material interior del asteroide. Apophis no es un objeto sólido y homogéneo como una roca de granito. Es lo que los científicos llaman un montón de escombros, un agregado suelto de rocas y polvo mantenido unido principalmente por la gravedad y en menor medida por fuerzas electrostáticas entre las partículas. Piensa en él como una bolsa,
de arena muy grande en el espacio, con partículas de todos los tamaños, desde polvo microscópico hasta bloques del tamaño de una casa. Este tipo de estructura hace que Apophis sea particularmente susceptible a las fuerzas de marea. Durante el paso de 2029, el interior del asteroide podría asentarse y reorganizarse, con materiales moviéndose de un lugar a otro dentro de la estructura interna. Esto podría cambiar ligeramente la distribución de masa del asteroide, lo que a su vez cambiaría su momento de inercia y potencialmente su velocidad de rotación. Pero las fuerzas de marea no son el único efecto que la Tierra tendrá sobre Apophis. También está el efecto gravitacional directo sobre la trayectoria. Cuando Apophis se acerque, la gravedad de la Tierra lo acelerará. Cuando se aleje, lo decelerará. El resultado neto es que la trayectoria de Apophis será significativamente diferente después del paso que antes. Los astrónomos han calculado con gran precisión cuánto cambiará la trayectoria de Apophis. Pero aquí está el detalle crítico que hace que el seguimiento de Apophis sea tan importante. La precisión de estos cálculos depende de conocer exactamente la posición y velocidad de Apophis antes del paso. Pequeñas incertidumbres en las mediciones actuales se amplifican dramáticamente después del encuentro gravitacional con la Tierra. Es como el juego de billar. Cuando una bola de billar golpea otra, el ángulo exacto de la trayectoria resultante depende de manera exquisita del ángulo de impacto inicial. Un error de 1 grado en el ángulo inicial puede resultar en una diferencia de muchos metros en donde termina la bola. Con Apophis, las bolas son un asteroide de 370 metros y un planeta de 6.000 millones de billones de kilogramos, y las consecuencias de calcular mal el rebote son significativamente más serias. Hay otro efecto que la Tierra ejercerá sobre Apophis, que es aún más sutil pero igualmente significativo: el efecto sobre su rotación. Los asteroides giran, y Apophis no es una excepción. Actualmente rota con un periodo de aproximadamente 30 horas, aunque esta rotación no es simple sino compleja, con cierta precesión o tambaleamiento que los científicos llaman rotación en estado de agitación. Las fuerzas de marea, durante el paso de 2029, podrían modificar este estado de rotación. El resultado exacto es difícil de predecir porque depende de la distribución interna de masa de Apophis, que no conocemos con precisión. Podría acelerarse, ralentizarse o cambiar su eje de rotación. Y cualquier cambio en la rotación afecta el efecto Yarkovsky, esa fuerza sutil de presión de radiación que mencionamos antes. Este es el talón de Aquiles de la predicción orbital a largo plazo para Apophis. Las pequeñas incertidumbres se acumulan. Cada fuerza que actúa sobre el asteroide, la gravedad terrestre, las fuerzas de marea, el efecto Yarkovsky, la presión de radiación solar directa, introduce pequeñas incertidumbres en los cálculos. Después del paso de 2029, cuando todas estas fuerzas hayan actuado sobre Apophis y su trayectoria haya sido significativamente alterada, necesitaremos nuevas mediciones muy precisas para calcular su trayectoria futura con confianza. Por eso, antes incluso de que Apophis se acerque en 2029, múltiples misiones espaciales están siendo planificadas para encontrarse con el asteroide y estudiarlo de cerca. La misión OSIRIS-APEX de la NASA, una extensión de la misión OSIRIS-REx, que ya visitó el asteroide Bennu, está programada para llegar a Apophis apenas horas después de su paso más cercano a la Tierra en 2029. La misión OSIRIS-APEX es particularmente emocionante porque llegará a Apophis en un momento único, justo después de que el asteroide haya experimentado las fuerzas de marea de su paso cercano a la Tierra. Los científicos podrán observar directamente si la superficie del asteroide ha cambiado, si hay nuevas grietas, si el material ha sido redistribuido, si los cráteres o características superficiales han cambiado. La Agencia Espacial Europea también está planificando una misión llamada RAMSES, que significa Rapid Apophis Mission for Space Safety. Esta misión llegaría a Apophis antes del paso de 2029, permitiendo observaciones del asteroide tanto antes como después de su encuentro cercano con la Tierra. Tener datos de antes y después será invaluable para entender exactamente qué efectos tuvo el paso. Hay también la cuestión de los satélites. Apophis pasará a 31.000 kilómetros de la Tierra,
pero algunos satélites geoestacionarios orbitan precisamente alrededor de 36.000 kilómetros. Esto significa que Apophis pasará dentro de la órbita de muchos satélites de comunicaciones, GPS y meteorológicos. ¿Hay riesgo de colisión? Los cálculos actuales muestran que Apophis no impactará ningún satélite conocido, pero la proximidad es lo suficientemente cercana como para que las agencias espaciales estén monitoreando la situación cuidadosamente. Si se descubriera que Apophis está en trayectoria de colisión con un satélite importante, las agencias tendrían tiempo para maniobrar el satélite fuera del camino. La trayectoria de Apophis también pasará sobre regiones específicas de la Tierra. En el momento de máximo acercamiento, el asteroide estará directamente sobre el Océano Atlántico, visible desde Europa Occidental, el norte de África y partes de Asia. Las personas en estas regiones tendrán la mejor vista del fenómeno. Para los observadores en esas regiones afortunadas, Apophis aparecerá como un punto de luz que se mueve visiblemente a través del cielo durante un período de aproximadamente 30 a 45 minutos. Se moverá a una velocidad angular de aproximadamente 42 grados por hora, suficientemente rápido como para verlo moverse en tiempo real si sabes dónde mirar. Su brillo máximo será de aproximadamente magnitud 3,1, comparable a las estrellas de la constelación de Orión y definitivamente visible a simple vista en cielos oscuros. Será el primer asteroide de este tamaño que sea visible a simple vista en la historia humana. Las generaciones futuras hablarán de dónde estaban cuando vieron a Apophis cruzar el cielo. Será un momento definidor para la astronomía popular, un evento que acercará la ciencia a millones de personas que nunca antes habían pensado en los asteroides ni en la defensa planetaria. Y en todo el mundo, desde jardines traseros hasta observatorios profesionales, desde aficionados con binoculares hasta los telescopios más avanzados del planeta, todos estarán mirando el mismo punto en el cielo, siguiendo el mismo punto de luz, moviéndose con propósito a través de la oscuridad. El caso de Apophis no es solo una historia sobre un asteroide. Es también la historia de cómo la humanidad, por primera vez en su historia, se dio cuenta de que tenía tanto la capacidad de detectar amenazas cósmicas como la responsabilidad de hacer algo al respecto. Es la historia del nacimiento de la defensa planetaria como disciplina científica seria. Antes de 2004, la amenaza de impactos de asteroides era considerada por la mayoría de la gente como material de ciencia ficción. Sí, los científicos sabían que los asteroides habían impactado la Tierra en el pasado. El impacto que causó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años fue un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro. Pero eso parecía algo del pasado geológico remoto, no una amenaza contemporánea real. Luego llegó Apophis, y de repente la amenaza era real, inmediata, calculable y potencialmente evitable. Un asteroide específico, con un nombre, con una trayectoria calculada, con una probabilidad de impacto medible. No era una posibilidad abstracta, sino una amenaza concreta que los científicos podían estudiar. La respuesta de la comunidad científica fue reveladora. En lugar de pánico, hubo determinación metódica. Los astrónomos refinaron sus observaciones. Los matemáticos mejoraron sus modelos orbitales. Los ingenieros comenzaron a diseñar misiones hipotéticas de deflexión. Los gobiernos comenzaron a tomar en serio la defensa planetaria como una responsabilidad real. La NASA estableció la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria en 2016. La Agencia Espacial Europea creó su propio Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra. Se establecieron protocolos internacionales para compartir datos sobre objetos potencialmente peligrosos. El mundo, calladamente y sin dramatismo, comenzó a prepararse para el tipo de amenaza que anteriormente solo existía en las películas de Hollywood. Y luego, en septiembre de 2022, sucedió algo que cambió todo. La NASA llevó a cabo la misión DART, que significa Double Asteroid Redirection Test, o prueba de redirección de doble asteroide. DART era una nave espacial diseñada para hacer una sola cosa: impactar deliberadamente un asteroide y cambiar su trayectoria. El objetivo era Dimorphos, una pequeña luna del asteroide Didymos. Dimorphos tiene solo 160 metros de diámetro
y orbita a Didymos en un período de aproximadamente 11 horas y 55 minutos. DART impactó a Dimorphos a una velocidad de 6.1 km por segundo, liberando una energía equivalente a aproximadamente 3 toneladas de TNT. El resultado fue extraordinario. Después del impacto, el período orbital de Dimorphos alrededor de Didymos cambió de 11 horas y 55 minutos a 11 horas y 22 minutos. La misión había acortado la órbita del asteroide en 33 minutos. DART no solo había demostrado que podíamos impactar un asteroide específico con precisión, sino que habíamos cambiado su trayectoria de manera medible. Para la defensa planetaria, esto fue un momento histórico comparable al primer vuelo de los hermanos Wright. Habíamos demostrado por primera vez en la historia que la humanidad tiene la capacidad tecnológica de cambiar la trayectoria de un asteroide. El escudo que la naturaleza nunca nos dio, lo habíamos construido nosotros mismos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Apophis? Todo. Porque aunque Apophis no representa una amenaza en los próximos 100 años, el análisis de Apophis y el éxito de DART han definido exactamente cómo respondería la humanidad si algún día descubriéramos que un asteroide está en trayectoria de colisión. El protocolo sería aproximadamente así. Primero, detección temprana. Los telescopios de vigilancia del cielo, como el nuevo observatorio Vera Rubin en Chile, que comenzó operaciones completas recientemente, están diseñados para detectar objetos cercanos a la Tierra con décadas de anticipación. Cuanto antes detectemos una amenaza, más opciones tenemos. Segundo, caracterización. Necesitamos saber exactamente qué estamos enfrentando. ¿Cuál es el tamaño exacto del asteroide? ¿Cuál es su composición, sólido o montón de escombros? ¿Cómo está rotando? Estas características determinan cuál método de deflexión sería más efectivo. Tercero, deflexión. Dependiendo del tiempo disponible y de las características del asteroide, diferentes métodos podrían usarse. El impacto cinético, como DART, funciona bien si tenemos suficiente tiempo de anticipación. Para amenazas más inmediatas, podrían usarse explosivos nucleares, no para destruir el asteroide, sino para vaporizarlo parcialmente y usar la presión de los escombros expulsados para empujarlo fuera de trayectoria. También existe el concepto del tractor gravitacional, una nave espacial que orbita cerca del asteroide durante años, usando su propia gravedad para tirar suavemente del asteroide y cambiar gradualmente su trayectoria. Es un método lento pero extremadamente preciso, ideal si tenemos décadas de anticipación. El caso de Apophis ha sido un banco de pruebas invaluable para todos estos protocolos. El ejercicio de calcular si Apophis impactaría la Tierra, seguir su trayectoria durante años, refinar los modelos con nuevas observaciones y finalmente descartar la amenaza con confianza, ha dado a la comunidad científica una experiencia práctica en defensa planetaria que ninguna simulación podría proporcionar. Y hay lecciones importantes que aprender de este proceso. La más importante es sobre la comunicación del riesgo. En 2004, cuando se anunció la probabilidad de 2,7% de impacto, hubo titulares alarmistas en los medios de comunicación. Asteroide podría golpear la Tierra, decían los periódicos, sin el contexto de que una probabilidad de 2,7% también significa una probabilidad de 97,3% de que no ocurra nada. La cobertura mediática de Apophis revela un problema fundamental en cómo la sociedad comunica y procesa información sobre riesgos probabilísticos. Los humanos somos malos evaluando probabilidades pequeñas. Tendemos a tratar cualquier probabilidad no nula como si fuera certeza inminente, o alternativamente, a desestimar cualquier probabilidad pequeña como completamente insignificante. La realidad es más matizada. Una probabilidad de 2,7% de impacto de un asteroide del tamaño de Apophis merece atención seria y preparación activa, pero no merece pánico. Es el tipo de riesgo que requiere acción científica calmada y metódica, no histeria colectiva. Los astrónomos aprendieron de esto. Cuando en 2021 se descartó definitivamente el impacto de Apophis en 2036, el anuncio fue deliberadamente tranquilo y bien contextualizado. No había drama innecesario, solo ciencia clara,
comunicada de manera responsable. Este aprendizaje en comunicación del riesgo es tan importante para la defensa planetaria como el aprendizaje técnico sobre cómo desviar asteroides. Porque si alguna vez descubrimos una amenaza real, la respuesta social, cómo la gente reacciona, qué decisiones toman los gobiernos, cómo se asignan los recursos, determinará tanto el resultado como la tecnología que usemos. Hay también una dimensión internacional fascinante en todo esto. La defensa planetaria es uno de los pocos problemas que genuinamente requiere cooperación global. Un asteroide en trayectoria de colisión con la Tierra no amenaza solo a una nación, amenaza a toda la humanidad. Y la respuesta debe ser de toda la humanidad. Durante la crisis de Apophis, esta cooperación internacional funcionó notablemente bien. Astrónomos de Estados Unidos, Europa, Rusia, China, Japón y otros países compartieron datos, refinaron modelos juntos y llegaron colectivamente a la conclusión de que no había amenaza. Fue un momento de colaboración científica global que trascendió las tensiones políticas de la época. La Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de las Naciones Unidas ha establecido el Grupo de Planificación de Misión de Respuesta Internacional a Asteroides, conocido por sus siglas en inglés como IAWNISMPAG. Estos grupos están diseñados exactamente para coordinar la respuesta global si alguna vez descubrimos una amenaza real. El caso de Apophis ha fortalecido enormemente estos mecanismos internacionales. Ha demostrado que la comunidad científica puede trabajar junta eficazmente bajo presión, que los datos pueden compartirse rápidamente y que se pueden tomar decisiones colectivas sobre amenazas compartidas. Es un modelo de cooperación internacional que, ojalá, nunca necesitemos usar para una amenaza real, pero que es invaluable tener en su lugar. Hay un ejercicio mental que los científicos de defensa planetaria realizan regularmente, y es profundamente perturbador cuando lo piensas en detalle. Se llama el ejercicio de impacto hipotético, y consiste en simular qué pasaría si descubriéramos hoy que un asteroide del tamaño de Apophis impactará la Tierra en exactamente 10 años. 10 años puede parecer mucho tiempo, pero en términos de defensa planetaria es apenas suficiente para organizar una respuesta. Necesitarías varios años solo para diseñar, construir y lanzar una misión de deflexión. Luego necesitarías que la nave viajara hasta el asteroide, que podría tomar años más, y luego necesitarías que la deflexión actuara durante suficiente tiempo para alterar la trayectoria lo necesario. Los modelos matemáticos muestran que para desviar un asteroide del tamaño de Apophis de una trayectoria de impacto, necesitas cambiar su velocidad por apenas unos pocos centímetros por segundo, si tienes suficiente tiempo de anticipación. Eso es todo. No necesitas hacerlo explotar, no necesitas destruirlo. Solo necesitas empujarlo ligeramente durante suficiente tiempo para que en la escala de millones de kilómetros del espacio, esa pequeña desviación se convierta en suficiente distancia como para que pase de largo. Pero si solo tienes un año de anticipación, el problema se vuelve mucho más difícil. Necesitarías cambiar la velocidad del asteroide por metros por segundo, no centímetros. Y para hacer eso en tan poco tiempo, un impacto cinético probablemente no sería suficiente. Podrías necesitar dispositivos nucleares, no para destruir el asteroide, sino para vaporizarlo parcialmente y usar la presión de los escombros como propulsor. Y si solo tienes una semana, en ese caso la deflexión es esencialmente imposible con nuestra tecnología actual. Lo único que podrías hacer es evacuar las áreas en la trayectoria del impacto y prepararse para las consecuencias. Este escenario hipotético ilustra por qué la detección temprana es absolutamente crucial. No es exageración decir que los telescopios de vigilancia del cielo son literalmente los sistemas de defensa más importantes que la humanidad ha construido. Más importantes que cualquier ejército, más importantes que cualquier arsenal nuclear, porque son los únicos sistemas que pueden detectar la única amenaza que podría genuinamente poner en peligro a la civilización humana en su totalidad. Apophis nos recuerda esto. Su descubrimiento en 2004 y el pánico inicial que causó fueron en realidad una buena noticia disfrazada. Demostraron que nuestros sistemas de detección estaban funcionando.
Encontramos a Apophis cuando estaba a más de 25 años de su paso cercano de 2029. Eso es exactamente el tipo de tiempo de anticipación que necesitamos para tener opciones. Pero también nos recuerda cuántos objetos similares podrían estar ahí afuera que aún no hemos encontrado. Los astrónomos estiman que hay aproximadamente 2.000 objetos cercanos a la Tierra con diámetros superiores a 1 kilómetro, el tamaño que podría causar una catástrofe civilizacional. Creemos haber encontrado aproximadamente el 95% de ellos. Pero eso significa que hay potencialmente 100 objetos de ese tamaño en la vecindad de la Tierra que aún no hemos descubierto. Para objetos del tamaño de Apophis, entre 300 y 500 metros, la situación es más preocupante. Se estima que hay aproximadamente 15.000 de estos objetos en órbitas que los cruzan con la Tierra, y hemos encontrado solo alrededor del 40% de ellos. Hay aproximadamente 9.000 objetos del tamaño de Apophis, o mayor en el sistema solar interior que aún no hemos catalogado. El nuevo telescopio de estudio sinóptico del espacio y el tiempo, el Observatorio Vera Rubin en Chile, está diseñado específicamente para abordar este problema. Con su espejo de 8,4 metros y su cámara de 3.200 megapíxeles, la más grande del mundo, puede fotografiar todo el cielo visible 2 veces por semana. Sus algoritmos de inteligencia artificial pueden identificar automáticamente objetos que se mueven entre una imagen y la siguiente, flagear candidatos para seguimiento y calcular trayectorias preliminares. Se espera que el Observatorio Vera Rubin descubra decenas de miles de nuevos objetos cercanos a la Tierra durante su primera década de operación. Muchos de 1980. Estos serán completamente inofensivos. Pero estadísticamente, algunos tendrán trayectorias que merezcan atención más cercana. Y encontrarlos décadas antes de cualquier posible encuentro nos da el tiempo que necesitamos para evaluar y responder. Hay también un aspecto filosófico profundo en todo esto que vale la pena explorar. Durante casi toda la historia humana, si un asteroide hubiera estado en trayectoria de colisión con la Tierra, no habría habido absolutamente nada que pudiéramos hacer al respecto. Los dinosaurios no tenían opciones cuando el asteroide de Chicxulub llegó hace 66 millones de años. Simplemente murieron. Pero nosotros somos diferentes. Somos la primera especie en la historia de la Tierra que tiene la capacidad cognitiva y tecnológica de detectar estas amenazas con anticipación y potencialmente hacer algo al respecto. Somos la primera forma de vida en este planeta que no tiene que ser simplemente víctima de la ruleta cósmica. Esta realización es tanto humillante como inspiradora. Humillante porque nos recuerda cuán vulnerables somos, cuán dependiente es nuestra existencia de que ningún objeto errante del espacio se cruce con nuestra trayectoria en el momento equivocado. Inspiradora porque demuestra hasta dónde ha llegado la inteligencia humana, de criaturas que cazaban mamuts con lanzas a civilizaciones capaces de desviar asteroides con naves espaciales. Apophis, en este sentido, es un símbolo. No es una amenaza, ya lo sabemos. Pero su historia, desde el pánico inicial de 2004 hasta el seguimiento cuidadoso de 2 décadas, hasta la misión DART que demostró nuestra capacidad de deflexión, cuenta la historia de cómo la humanidad está gradualmente tomando el control de su propio destino cósmico. No completamente, por supuesto. Todavía somos vulnerables a amenazas que no hemos detectado, a objetos que vienen del Sol y son difíciles de observar, a cometas de largo período que podrían llegar del sistema solar exterior con poco tiempo de advertencia. Pero estamos mejorando. Cada año, nuestros telescopios son más potentes, nuestros modelos orbitales son más precisos, nuestra comprensión de la física de los asteroides es más profunda. El paso de Apophis en 2029 no es solo un evento astronómico, es un hito en la historia de la relación entre la humanidad y el cosmos. Por primera vez, habrá un objeto grande y bien conocido pasando extraordinariamente cerca de la Tierra, y tendremos el equipo, los telescopios, las misiones espaciales y el conocimiento para estudiarlo en detalle sin precedentes. Lo que aprendamos de ese encuentro refinará nuestros modelos de cómo los asteroides se comportan durante los acercamientos cercanos a los planetas. Nos dará datos sobre cómo las fuerzas de marea
afectan la estructura interna de los asteroides. Nos permitirá calibrar nuestras técnicas de observación y nos preparará mejor para el día, que eventualmente llegará, aunque esperamos que no sea en ninguna vida humana presente, cuando detectemos un objeto que realmente esté en trayectoria de colisión. Hay también algo que considerar sobre la perspectiva temporal. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante 165 millones de años antes de ser eliminados por un impacto de asteroide. Los humanos modernos llevamos apenas 300.000 años en el planeta. Somos recién llegados cósmicos, y en ese breve tiempo hemos desarrollado la capacidad de hacer algo que ninguna otra especie en 4.000 millones de años de vida en la Tierra ha podido hacer: protegernos de la amenaza que eliminó a los dominadores anteriores del planeta. Si eso no es extraordinario, nada lo es. Regresemos a esa noche específica. El 13 de abril de 2029, un viernes. Para muchas personas en Europa, África y Asia Occidental, será una noche ordinaria al principio. Quizás cenarán con la familia, quizás verán televisión, quizás saldrán a caminar. Y luego alguien mirará hacia arriba. Porque esa noche, si el cielo está despejado, verán algo que ningún ser humano vivo ha visto antes: un asteroide grande moviéndose visiblemente a través del cielo. No como una estrella fugaz que cruza en un segundo y desaparece. No como un cometa que permanece estático durante semanas, sino como un punto de luz que se mueve lentamente pero perceptiblemente, cruzando el campo visual en el transcurso de media hora, moviéndose de manera claramente diferente a todo lo demás en el cielo. Habrá aplicaciones de teléfono que te dirán exactamente dónde mirar. Los observatorios transmitirán en vivo. Las escuelas organizarán sesiones de observación nocturna. Los restaurantes con terrazas ofrecerán noches de Apophis. Será un evento cultural, además de científico. Un momento en que el cosmos interrumpe la rutina diaria de millones de personas y les recuerda que vivimos en un universo dinámico y vasto. Para los astrónomos, por supuesto, la noche será de trabajo intenso. Cada telescopio disponible estará apuntando hacia Apophis, recopilando datos sobre su brillo, su espectro, su movimiento. Las mediciones de esa noche serán cruciales para refinar los modelos de su trayectoria futura y confirmar que no hay sorpresas en su comportamiento. Para las misiones espaciales que ya estarán en camino, como Osiris-Apex, esa noche marcará el comienzo de la fase más emocionante de su misión. La nave estará maniobrado para encontrarse con Apophis en los días siguientes, preparándose para estudiar de cerca un asteroide que acaba de experimentar el encuentro gravitacional más intenso de su historia reciente. Y para el resto de nosotros, los que no somos astrónomos profesionales, los que simplemente somos seres humanos viviendo nuestras vidas en este pequeño planeta, esa noche ofrece algo invaluable: perspectiva. Porque cuando mires ese punto de luz moviéndose silenciosamente a través del cielo, estarás viendo algo que tiene 370 metros de diámetro, que pesa aproximadamente 27 millones de toneladas, que ha viajado miles de millones de kilómetros durante miles de millones de años, y que en este momento particular de la historia cósmica está pasando a apenas 31.000 kilómetros de tu cabeza. Y seguirá de largo. Eso es lo extraordinario. No que pase tan cerca, sino que pase de largo. Que la inmensidad del espacio, con todas sus probabilidades y posibilidades, haya arreglado las cosas de tal manera que este objeto masivo cruce la vecindad de nuestro frágil planeta y continúe su camino sin tocarnos. Pero también sabrás, si has prestado atención a la historia que hemos contado hoy, que ese resultado no fue completamente aleatorio. Fue el resultado de décadas de observación cuidadosa, de cálculos matemáticos refinados una y otra vez, de misiones espaciales enviadas a medir con precisión los efectos sutiles sobre su trayectoria. Fue el resultado de una civilización que decidió prestar atención al cosmos y tomar su propia seguridad en serio. Hay algo profundamente reconfortante en eso. No la ingenuidad de pensar que estamos completamente seguros, porque el universo es vasto y sus sorpresas son infinitas, sino la conciencia de que no estamos completamente indefensos, que tenemos ojos que miran al cielo,
mentes que calculan trayectorias y manos que pueden construir naves que desvíen amenazas. La historia de Apophis es también una historia sobre el tiempo, sobre cuánto tiempo tardamos en aprender lo que necesitábamos saber. Desde el descubrimiento del asteroide en 2004 hasta el descarte definitivo de la amenaza de 2036 en 2021, pasaron 17 años. 17 años de observaciones, cálculos, discusiones, incertidumbres y finalmente claridad. En el cosmos, 17 años es un parpadeo. Pero en términos humanos es suficiente tiempo para que una generación de astrónomos dedique una parte significativa de su carrera a un solo objeto. Suficiente tiempo para que las tecnologías cambien, para que los telescopios mejoren, para que los modelos se refinen. Suficiente tiempo para que aprendamos lo que necesitábamos saber. Y lo que aprendimos trasciende a Apophis. Cada metodología desarrollada para seguir a Apophis se aplicará a futuros asteroides. Cada modelo refinado gracias a Apophis será más preciso para el siguiente objeto. Cada protocolo de comunicación establecido durante la crisis de Apophis estará disponible para la próxima alerta. Apophis nos hizo mejores en defensa planetaria. Independientemente de si alguna vez necesitamos usar esas habilidades para una amenaza real, el ejercicio de prepararnos ha sido valioso. Es como hacer simulacros de emergencia. Esperamos no necesitarlos nunca, pero estar preparados cambia fundamentalmente nuestra relación con la posibilidad de emergencia. Cuando el 13 de abril de 2029 llegue y pase, habrá un período de reflexión. Los astrónomos analizarán los datos recopilados. Los ingenieros evaluarán el rendimiento de las misiones espaciales. Los comunicadores de ciencia escribirán sobre lo que aprendimos. Y el público en general, aquellos que tuvieron la oportunidad de ver a Apophis cruzar el cielo, habrá experimentado algo que los conectó directamente con la escala cósmica de nuestra existencia. Algunas personas que vean a Apophis esa noche se inspirarán a aprender más sobre astronomía. Algunos jóvenes decidirán estudiar ciencias planetarias. Algunos ciudadanos comenzarán a apoyar más activamente el financiamiento de telescopios de vigilancia del cielo. Y todos llevarán consigo el recuerdo de haber visto, con sus propios ojos, un trozo del sistema solar primitivo pasando cerca de su hogar. Apophis es, en última instancia, un mensajero. No del caos, a pesar de lo que sugiere su nombre, sino de la realidad. La realidad de que vivimos en un universo activo y dinámico, donde los objetos se mueven en trayectorias determinadas por las leyes de la física, donde los encuentros cercanos ocurren según la mecánica orbital, y donde la diferencia entre un encuentro cercano y un impacto catastrófico puede medirse en unos pocos kilómetros en el espacio. Y también es un mensajero de algo más esperanzador, que somos una especie capaz de comprender ese universo, de predecir su comportamiento y de tomar medidas para protegernos, que no somos simplemente pasajeros en este viaje cósmico, sino participantes activos que pueden influir en su resultado. La próxima vez que mires el cielo nocturno, ya sea buscando específicamente a Apophis o simplemente disfrutando de las estrellas, recuerda que cada punto de luz tiene su propia historia, su propia trayectoria, su propio lugar en la danza gravitacional del sistema solar. Algunos de esos puntos son estrellas a años luz de distancia. Otros son planetas en órbitas estables alrededor de nuestro Sol. Y algunos son asteroides que se mueven silenciosamente a través del espacio, la mayoría completamente inofensivos, algunos monitoreados cuidadosamente por científicos que han dedicado sus carreras a asegurarse de que permanezcan así. Apophis será visible desde tu patio trasero en 2029. Marca la fecha. Saldrás esa noche, mirarás hacia arriba y verás historia en movimiento. Un asteroide de 27 millones de toneladas cruzando el cielo a miles de kilómetros por segundo, a 31.000 kilómetros de tu cabeza, siguiendo su camino hacia el resto de su larga vida en el sistema solar. Y pasará de largo, porque eso es lo que hace el cosmos, mayoritariamente. Pasa de largo. Y nosotros, aquí en nuestro pequeño planeta azul, seguimos mirando hacia arriba, aprendiendo, preparándonos y maravillándonos ante la magnitud de todo lo que nos rodea. Si esta exploración de Apophis y lo que nos enseña sobre nuestra relación con el cosmos te ha fascinado,
Si te ha hecho pensar de manera diferente sobre nuestra fragilidad y nuestra fortaleza como especie, te invito a que te suscribas al canal. Porque el universo está lleno de historias como esta, momentos en que el espacio y la humanidad se rozan, y cada uno de esos momentos tiene algo profundo que enseñarnos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia y el futuro de Apophis. Hasta nuestro próximo encuentro con las maravillas del cosmos.